Hasta el mes pasado, había pasado los 3 últimos años trabajando como inspector de propiedades para una empresa inmobiliaria nacional. Tenían más de 500 casas en la región de 3 estados que yo cubría, y entre mi jefe, Willy, y yo, debíamos revisarlas todas al menos una vez cada 2 meses. Eso significaba asegurarnos de que no había fugas ni desgaste notable, ni problemas con el agua o la electricidad cuando estaban encendidas, y, por supuesto, asegurarnos de que nadie entraba y ocupaba o destrozaba la propiedad de los dueños. No fue un mal trabajo, y aunque me habían descrito el trabajo como parte guardia, parte fontanero y electricista, la verdad es que requería muy poco más que aparecer, tomar notas y hacer fotos. Si veía algo que parecía raro y se lo comunicaba a Willy, cosas sencillas que podíamos acabar haciendo nosotros mismos. Pero la empresa tenía especialistas para cualquier cosa más compleja o peligrosa. Y en cuanto a los intrusos, nunca había encontrado a ninguno en todo el tiempo que llevaba trabajando allí. Pero hace 8 meses entré en una casa que era nueva en nuestra rotación. Esto no era inusual, por supuesto. Mientras que algunas propiedades parecían atrapadas en un limbo permanente de no ser alquiladas o vendidas, había una buena cantidad de rotación con la mayoría de ellas, y cada nueva rotación de 2 meses inevitablemente traía algunas casas diferentes con ella. Desde el exterior, esta no era particularmente digna de mención. Un rancho de una sola planta con revestimiento de vinilo blanco descolorido que se remontaba más atrás de lo que habría pensado desde la calle. Para citar un Willysim común, tenía un culo real en él. El patio estaba en forma decente, aunque ya podía ver recomendar a quien lo estaba cortando que viniera más a menudo antes de que la casa empezara a mostrarse activamente. Y aunque definitivamente podría utilizar una buena presión, lavar un círculo del exterior no me llevó a marcar ningún punto problemático o necesidad de reparación. Entonces entré. Abrir la puerta y cruzar el umbral en una casa vacía puede sentir una variedad de maneras. La mayoría no son realmente dignas de mención, más allá de un poco de aire viciado. Algunos lugares son sofocantemente calurosos o inesperadamente fríos, mohosos o simplemente espesos por el polvo y el hedor de los excrementos de cucarachas o ratones secándose en las sombras. Pero este lugar. Cuando entré por la puerta principal, enseguida noté que el aire era más denso en el interior, casi como si hubiera saltado al agua desde el borde de una piscina y ahora intentara caminar por el fondo. Sentí un momento de pánico al buscar el interruptor de la luz antes de recordar que la electricidad seguía desconectada. La casa había sido comprada en una ejecución hipotecaria y podrían pasar semanas o meses antes de que la compañía volviera a conectar los servicios y entregara la casa a uno de sus agentes. Murmurando una maldición, saqué la linterna y la encendí. Afuera era primera hora de la tarde, pero aquí dentro no se notaba. Todo era turbio y gris, y el haz de luz parecía tenue y débil cuando se proyectaba hacia las sombras agazapadas en cada rincón. Refunfuñando, reprimí mis nervios. Ya había superado la inquietud de entrar en casas vacías en las 2 primeras semanas de trabajo, y no iba a asustarme ahora. No encontraría nada diferente en esta casa de lo que había encontrado en 1000 otras, y si lo encontraba, lo único que tenía que hacer era marcharme y llamar a Willy. No era para tanto. Caminando por el vestíbulo, giré a la derecha, alfombra de aspecto marrón y paredes amarillas desnudas. No había señales de daños ni de que se hubieran dejado nada. Este lugar tenía 12 habitaciones, según la hoja, y yo solía trabajar de adelante hacia atrás. Así que antes de atravesar la puerta de la pared del fondo de aquella habitación, crucé el vestíbulo principal hasta la habitación de la izquierda. También era más pequeña. Alfombra marrón, paredes verdes, nada destacable. Atravesé la puerta del otro lado. Debería haber una habitación más, una zona de estar más grande que... Me detuve en la puerta cuando mi linterna se posó sobre algo.
Era un viejo caballo balancín con cuerpo de madera y balancines de pintura negra desconchada y una cabeza de plástico moldeado descolorida por el paso del tiempo, pero aún identificable como la cara gruñona de un semental negro. Lo que más destacaba era la silla de montar de cuero en el lomo del caballo. A diferencia del resto, parecía estar en muy buen estado, y el brillo de la piel marrón oscuro parecía casi resplandecer bajo mi luz. Las letras doradas en relieve sobre el estribo izquierdo eran legibles incluso a distancia. El mejor corcel. Sentí un ligero nudo en el estómago. Algo no iba bien aquí. No era raro encontrar algo de basura u otras cosas que los limpiadores de la casa habían pasado por alto en una primera inspección. Pero, ¿cómo iban a pasar por alto algo así? Volví a la otra habitación y salí al pasillo. Cogí mi bloc de notas y dudé. Normalmente anotaba las cosas según las encontraba, pero no quería hacerlo aquí. No me gustaba la idea de centrar mi atención en otra cosa que no fuera mi entorno, de hacer. Dudé y luego me obligué a terminar mi pensamiento, de hacerme vulnerable. Apretando la mandíbula, avancé por el pasillo. Sabía que estaba cometiendo una estupidez, pero no importaba. Los nervios me dominaban. Necesitaba terminar de hacer un barrido rápido de la casa y salir. La cuarta habitación, vacía, la quinta y la sexta eran iguales. En la séptima había un televisor en medio del suelo, bastante viejo, con una pequeña pantalla curva de cristal grueso, rodeada por un pesado mueble de madera. ¿Cómo demonios lo habían dejado aquí? Sentí una sorda fascinación al mirarlo. Era realmente viejo e interesante, probablemente una antigüedad que podría tener algún valor para alguien, aunque no funcionara. Me agaché y giré el gran dial metálico, cada número entre el 1 y el 9, haciendo un clic satisfactorio al girar. Me detuve al llegar a la pantalla. El cristal. El cristal tenía líneas, crestas, 6 líneas, que descendían como si alguien hubiera pasado los dedos por arcilla, aunque esas marcas parecían hechas por algo que se iba fundiendo en el cristal a medida que avanzaban. Me estremecí y volví a ponerme en pie. Mi miedo, olvidado por un momento, había vuelto con más fuerza. No era nada. En muchas casas quedaban cosas raras, ¿no? Aún así, estaba lista para terminar y salir. Volví a echar un vistazo a la habitación y seguí adelante. Habitación 8 despejada. Habitación 9. La última de la parte derecha de la casa, por lo que pude ver, tenía algo de papel pintado desconchado, pero no había señales de daños por agua o moho detrás. Volví a cruzar el vestíbulo principal para entrar en la habitación 10, y al principio no vi nada fuera de lo normal. Luego me volví para mirar en la esquina y vi al hombre desnudo allí agachado, sonriéndome. En ese primer momento de conmoción y pánico, lo asimilé por completo. Llevaba la cabeza crudamente afeitada, con finos mechones de pelo que aún se desprendían de un cuero cabelludo cubierto de cortes y costras. Su rostro era delgado y esbelto, excepto alrededor de los ojos, que estaban enrojecidos e hinchados incluso ahora, cuando abrió los labios para mostrarme 2 hileras de dientes grises. Estaba llorando. Su cuerpo se estremecía con un débil sonido, a medio camino entre la risa y un sollozo. Joder, no. Al momento siguiente corrí hacia la puerta principal y no me detuve hasta que estuve fuera y en mi coche cerrado. Entonces llamé al 911 y esperé en mi coche a que viniera el policía a sacar al intruso. Pasó media hora antes de que apareciera alguien y cuando lo hizo parecía escéptico. Cometí el error de decir al 911 que no solo había un tipo en la casa, sino que estaba desnudo y llorando. En aquel momento pensé que eso les haría venir más rápido, pero en lugar de eso, les hizo pensar que se trataba de una broma pesada. Sin embargo, el agente fue educado y me hizo algunas preguntas antes de decirme que esperara fuera. Por su expresión, me di cuenta de que no creía encontrar nada, y, en cuanto volvió a salir, vi que sus sospechas se habían confirmado.
Aún así, cuando volvió al coche, me obligué a preguntarle si había visto al tipo. Frunció ligeramente el ceño. No, no hay rastro de nadie ahí dentro. Señaló hacia mí en el coche. Ha estado aquí todo el tiempo, dijo, desde que salió de casa. Cuando asentí, frunció ligeramente el ceño. Bueno, esta es la única puerta de entrada y salida que he visto, así que, a menos que saliera por una ventana, no sé por dónde podría haber ido. Dejó la insinuación en el aire un momento antes de encogerse de hombros. Aún así, avísenos si tiene más problemas y enviarán a alguien. Quise discutir, intentar convencerlo, pero me di cuenta de que no tenía sentido. ¿Qué podía decir? ¿Y qué importaba? Yo había terminado por ahora, y cuando hablé con Willie Head, saber si había algo más que debíamos hacer. Llevaba más de 30 años en ese trabajo, y después de todo, había muy pocas cosas que no hubiera visto. ¿Dónde te has enterado, chico? ¿En internet? Miré a Willie confundido. Estábamos en Brecons, una cafetería. Nos reuníamos una vez a la semana para desayunar y comparar notas, y acababa de contarle lo de la casa y lo que había encontrado allí. Sabía que su expresión había cambiado mientras hablaba, pero en ese momento lo atribuí a que estaba preocupado por lo que había visto. Sin embargo, ahora que había terminado, no solo parecía tenso, sino casi enfadado. ¿De qué estás hablando? Bebió un sorbo de café mientras me miraba por encima de la taza. Mira, no te estoy llamando mentirosa, pero si esto es una broma que intentas gastarme, dímelo ahora. No me enfadaré. ¿Dónde has oído lo de la casa hueca? Le miré sin comprender. Willie, no sé de qué estás hablando, te lo juro. ¿Qué es la casa hueca? Sentó el café y suspiró. Yo te creo. Eres un buen chico, y nunca he sabido que fueras un mentiroso. Y diablos, para empezar no sé si alguien habla de ello en internet. Me imaginé que estaría ahí, en alguna parte, como cualquier otra maldita cosa. Se encogió de hombros. Yo me enteré al principio, igual que tú. Hace 20 o 25 años, entré en una casa que por fuera era igual que las demás, y entonces vi la televisión. Por aquel entonces no parecía tan vieja como ahora, que todo el mundo tiene cosas gigantes que cuelga de la pared, pero seguía siendo vieja, y era extraño que se hubiera pasado por alto. Sentí que mis ojos se abrían de par en par. ¿Quieres decir que viste la sierra? Me cortó. Su mirada decía que no hiciera preguntas hasta que terminara de explicarme algo. Me callé. Frotándose una ceja, continuó. Entonces, vi el caballo balancín tal como lo describiste. Hasta los nicks mejor corcel y todo. A estas alturas ya empezaba a asustarme. Pero entonces me asustaba rápido, y me dije que eso era todo. Su mano temblaba ligeramente mientras bajaba para agarrar la otra sobre la mesa. Pero entonces vi al hombre. Entonces no teníamos teléfonos móviles y nos animaban a amenazar a la gente y a intimidarla cuando no podíamos hacerles daño, pero hacíamos que pareciera que sí. Sacudió la cabeza mientras miraba su café. El tipo se quedó mirándome, riendo y llorando al mismo tiempo. Sus ojos se clavaron en los míos mientras yo le gritaba en la cara. Le dije que me pondría duro si hacía falta. Willie soltó una risita amarga mientras intentaba no mearme encima. Subió su mirada a la mía. Fue entonces cuando los ojos de los chicos se apartaron de mí. Ahora estaba mirando algo detrás de mí. A pesar de mí mismo, no pude evitar interrumpir y preguntar: ¿qué era? ¿Qué había detrás de ti? La cara de Willis palideció visiblemente. No, no quiero hablar de eso. Apartando la mirada, se lamió los labios. En fin, salí, fui y le conté a un amigo mío que trabajaba para la empresa lo que había visto. Él también había oído hablar de ella y sabía cómo la llamaban: la casa hueca. Fruncí el ceño. Vale, si todo esto es cierto y sabías que este lugar estaba en mal estado, o embrujado, o lo que fuera, ¿por qué no me avisaste antes de que entrara? Me dedicó una pequeña sonrisa y negó con la cabeza. No, no lo entiendes. No es la misma casa.
Nunca es la misma casa, al menos por fuera. Nunca está en el mismo sitio. Los mismos propietarios anteriores, nada. Créeme, he investigado un poco, y a lo largo de los años he hablado con media docena de personas que también se han topado con ella. Cada uno de ellos describió ver las mismas cosas en el interior, pero estaban en diferentes casas de todo el país en los últimos 30 o 40 años cuando sucedió. Me siento y respiro lentamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Willy extendió las manos y se encogió de hombros. No tengo ni idea. Tampoco tengo ganas de averiguarlo. Inclinándose, bajó un poco la voz. Por eso, el par de veces que me he topado con él, en cuanto sé dónde estoy, me voy a paso ligero y, a partir de ese momento, ese lugar recibe mi sello de aprobación, sin que me acerque más que a caballo para asegurarme de que no se ha quemado. Me sostuvo la mirada un momento. Y eso es exactamente lo que tienes que hacer tú también. Asentí con la cabeza, pero ya notaba que se me hacía un nudo en el estómago. No sé, tío. No puedo perder este trabajo aunque todo sea real. Quizá solo sea espeluznante, ¿no? Como si nunca te hubiera hecho daño. Y me quedé pensativo mientras Willy se desabrochaba la manga y se la remangaba. La primera vez que encontré la casa hueca, me fui con esto. Justo encima de su codo izquierdo había una cicatriz. La carne, oscura y dura como una sombra, tenía tatuada en la piel la forma de una mano que agarra. Se acercó y me agarró del brazo. No es solo una historia de fantasmas, chico, y esta vez has tenido suerte. Las 5 o 6 personas que me han hablado de entrar en la casa hueca, he oído otra docena de historias a lo largo de los años sobre gente que desapareció haciendo este trabajo. ¿Cuántos de ellos crees que entraron en uno de estos lugares y no salieron lo bastante rápido? Asentí con la cabeza, aterrorizado. Quizá fue mi aspecto asustado lo que le hizo hacer la oferta. Mira, ajustaré nuestros horarios, ¿de acuerdo? Pon esa casa en mi rotación. Me sobresalté un poco. Willy, no tienes que hacerlo. Ya estaba levantando la mano para detenerme. No, está bien. Estoy acostumbrado y conozco las señales lo suficiente como para salir rápido. Además, no planeo poner un pie en ese lugar. Y desde que estoy aquí, nadie me va a molestar si encuentra un problema. No informé. Me señaló. No es que puedas bajar la guardia. Si sigues con este trabajo, volverás a encontrarte con él en algún momento. Suspirando, asentí. Sí, por supuesto. Pero, ¿estás seguro? Cuando me miró esta vez, solo me miró a los ojos un segundo, antes de apartar la vista. Sí, chico, estaré bien. Durante los meses siguientes, todo volvió a la normalidad. Sabía por el horario que Willy habría visitado la casa hueca 2 veces, pero nunca lo mencionó. Y yo tampoco. Estaba agradecida por no tener que ir yo ni arriesgarme a fingir mis inspecciones, pero me sentía culpable por pasarle los riesgos a él. Aún así, cada vez que entraba en una casa nueva, había un momento de miedo y tensión mientras probaba el aire y buscaba señales de que algo no iba bien. Nunca pasaba nada, pero esa anticipación nerviosa nunca me abandonaba del todo, y eso bastaba para quitarme el sentimiento de culpa por lo que Willy estaba haciendo por mí, sobre todo porque estaba segura de que no iba a entrar en la casa al mes siguiente, cuando llegó una nueva política corporativa de la Oficina Nacional para asegurarse de que todas las propiedades se revisaban a fondo. Debíamos tomar al menos 3 fotos del interior de cada casa que inspeccionáramos, incluida al menos una en la que apareciera el formulario de propiedad plastificado. Estos formularios estaban en todas las casas y en ellos figuraban la dirección, el número de identificación de la propiedad y otros datos, como los metros cuadrados y la información de contacto del agente local. Cada formulario era único y solía estar pegado al mostrador de la cocina, lo que significaba que no se podía utilizar un formulario de otra casa. Se me cayó el estómago en cuanto recibí el correo electrónico, y cuando comprobé el calendario, vi que Willy tenía que volver a revisar la casa hueca 2 semanas más tarde.
tiempo suficiente para que hablara con él cuando hiciéramos nuestra reunión semanal, para que encontráramos una respuesta, o si no, para que al menos me ofreciera llevarme la casa. No, chico, está bien. Ya se me ocurrirá algo. Fruncí el ceño. Mira, yo tampoco quiero entrar ahí. Quizá pueda falsificar las fotos, ¿no? Hacer una nueva copia del formulario y hacerle fotos pegadas en otro mostrador de otra casa. No vaya a ser que se enteren. Se quedó pensativo durante un segundo y luego sacudió la cabeza. No funcionará. No almacenan la información de esos formularios en ningún ordenador al que tengamos acceso, así que no tenemos forma de saber algunas de esas cosas, como el agente inmobiliario local que aparece sin ver el formulario. Además, sé cómo piensan esos trajeados. Empezaron con esos formularios hace 5 años. Hicieron un gran alboroto de ponerlos todos en el mismo lugar en la casa y asegurarse de que cada lugar tenía uno. Me preguntaba por qué cuando podían darnos la información a nosotros y a los agentes inmobiliarios. Con el ceño fruncido, apuñaló un trozo de huevo. ¿Qué quieres apostar a que ya estaban planeando esta mierda? Hicimos fotos de los formularios en los mostradores para que, si alguna vez decidían hacer lo que están haciendo ahora, tuvieran algo que atrapar. ¿Falsificaciones? ¿No es un poco paranoico? Willy se encogió de hombros. Solo si me equivoco, y no me extrañaría mucho que un hombre quisiera sacar $1. Demonios, no creo que sea una mala idea si soy sincero. Suspiró. Solo es un maldito inconveniente. Bueno, quiero decir, puedo entrar y hacerlo. Entonces no puede ser malo allí todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo si no iban a poner los formularios? ¿Vender estas casas? Sus ojos se posaron en los míos. No sé si alguna vez las venden. He vigilado las que he encontrado a lo largo de los años y, por lo que sé, ninguna se vende. Simplemente desaparecen de las listas al cabo de un tiempo. Ni idea de por qué, y no voy a mirar si no es necesario. Asintió mientras masticaba. Aún así, tienes razón. No puede ser siempre así. A lo mejor tengo suerte y les pego un buen puñado de tiros cuando esté lo bastante dentro como para repartirlos hasta que me jubile. Con el estómago hecho un nudo, solté la pregunta que no quería hacer. ¿Estás seguro? Willy vaciló, y en esa breve pausa parecía frágil y viejo. Cuando habló, su voz era firme pero baja, apenas un susurro. Sí, chico, estoy seguro. Quise llamar a Willy después de su siguiente revisión de la casa hueca, pero me contuve. Iba a quedar con él para desayunar al día siguiente y no había motivo para molestarle o darle más importancia de la que ya tenía. Tal vez la casa había vuelto a la normalidad y en cualquier caso me habría avisado si hubiera surgido algo, a menos que no hubiera vuelto a salir. Intenté alejar ese pensamiento, pero no pude. Finalmente cedí y le llamé esa noche. El teléfono sonó varias veces y cada segundo me costaba más respirar. ¿Y si realmente había pasado algo? ¿Hola? Willy, gracias a Dios. Lo siento, solo sabía que tenías la casa hoy y quería asegurarme de que estabas bien. ¿Eh? Oh, sí, fue bien. Me senté mientras el alivio me inundaba. Bien, bien. ¿Conseguiste las fotos que necesitabas? Todo salió bien. Estoy muy cansada. Voy a rogarte que no nos veamos mañana, si te parece bien. Fruncí el ceño. Aparte de una vez que estuvo con gripe durante 2 semanas, Willy nunca se había perdido uno de nuestros desayunos. ¿Estás seguro? ¿Necesitas que te traiga algo? No, estaré bien. No, estaré bien. Gracias. Tengo que irme. Fui a decir algo más, pero oí el clic cuando colgó. Me preocupé por él durante el fin de semana, pero no fue hasta que recibí una llamada el martes siguiente que supe que algo iba realmente mal. Era de la oficina regional. Me preguntaban si había tenido noticias de Willy en los últimos días, que no había presentado ningún informe desde mediados de la semana anterior y que no conseguían que se pusiera al teléfono. Se me hizo un nudo en la garganta y les dije que no, pero que en cuanto volviera a la ciudad, esa tarde iría a ver cómo estaba.
Willy vivía solo en una casa de 2 pisos en la parte este de la ciudad. El barrio había decaído en los últimos años, pero Willy siempre mantenía su casa en buen estado. Una vez me dijo que, cuando vivía su mujer, no se preocupaba mucho de mantenerla en buen estado. Era como su trabajo, decía. Ahora que ella ya no estaba, y sin hijos ni nietos, tenía mucho tiempo libre que ocupar. Así que decidió ocuparse mejor de la casa que ella tanto había amado. Llamé a la puerta 2 veces antes de tocar el timbre, y empezaba a preguntarse si estaría en casa, a pesar de que su coche estaba en la entrada. Llamé al timbre por segunda vez y pregunté: «Willy, ¿estás ahí? ¿Estás enfermo?». Seguía sin contestar. Salí del porche y me pregunté qué hacer. No quería molestarlo, pero tampoco quería que estuviera allí enfermo o muriéndose. Tal vez debería llamar al mis ojos se posaron en una roca en el borde del macizo de flores, o algo que parecía una roca por lo menos. Me agaché, la cogí y solté una breve carcajada. Era una llave escondida. Deslizando hacia atrás la parte inferior, vi una llave de casa encajada dentro de la base de plástico moldeado. Willy podría enfadarse, pero que así fuera. Quería asegurarme de que estaba bien sacando la llave. Volví a la puerta y la metí. La llave giró fácilmente y llamando a Willy que iba a entrar. Empecé a abrir la puerta. Solo había abierto un palmo cuando encontré resistencia desde el otro lado. Al levantar la vista, vi el rostro demacrado de Willy mirándome desde el hueco. Tenía los ojos enrojecidos y desorbitados mientras miraba hacia afuera, y su piel tenía un brillo de sudor enfermizo. Estaba realmente enfermo. «Hola, siento molestarte, tío. Tienes un aspecto horrible. ¿Lo estás? Aléjate». Su voz era un ronco graznido, y no tardé en ver por qué unas marcas negras en forma de largos dedos le rodeaban el cuello como un collar. Sentí que la ira y el miedo se agolpaban en mi pecho. «¿Willy? ¿Qué coño pasa, tío? ¿Alguien te ha hecho daño?». Cerró los ojos con fuerza, con lágrimas en los bordes. «No. Vete de aquí, chico. No vuelvas». Dio un paso atrás y cerró la puerta de un empujón. Podría haberlo detenido, pero me había quedado paralizado por lo que vi detrás de él en aquel breve vistazo a su casa. Cuando me di cuenta de lo que ocurría, ya había cerrado la puerta y echado el pestillo, y mis gritos y golpes no obtuvieron respuesta. Volví a casa, llamé a la policía y les pedí que comprobaran su estado. Cuando volví a llamar un par de horas más tarde, me dijeron que habían ido a hablar con Willy y que estaba bien, aparte de abrigado. Dijeron que estaba luchando contra un bicho y que tenía frío todo el tiempo, pero que no necesitaba que ellos o su entrometido compañero de trabajo le molestaran a todas horas del día y de la noche. El policía me dijo entonces que el 911 era para emergencias reales y que probablemente debería dejar al viejo en paz. Y eso fue lo que hice. Willy no volvió a trabajar y al cabo de unas semanas yo mismo lo dejé. Había llegado a un punto en el que no podía entrar en ninguna casa nueva y solo era cuestión de tiempo que me despidieran. Pero bueno, no renuncié a Willy por lo que dijo el policía, ni siquiera porque Willy me dijera que me fuera. Me digo a mí mismo que esas serían razones suficientes, pero sé que no es así. Willy era un buen tipo y mi amigo, y debería volver a ver cómo está, tanto si él quiere como si no. Pero cuando me siento más culpable, cuando estoy a punto de conducir hasta el este de la ciudad o de llamar a Willy, siempre hay algo que me detiene. El recuerdo de aquel vistazo de medio segundo a su casa y la imagen perfecta de lo que vi allí, balanceándose suavemente detrás de él. Un caballo balancín negro descolorido, con una silla de montar de cuero marrón pulido a alto brillo, y entre el asiento y los estribos, finas letras doradas, tan brillantes que podía leerlas a través de la penumbra demasiado espesa. El mejor corcel de Nix.